Un privilegio poder compartir con ustedes el tiempo del mensaje. Esta tarde estaremos estudiando cómo vencer la tentación. Un aspecto importante a considerar es que Satanás sabe que no puede quitarnos la salvación. Por ello, busca contaminar nuestras vidas con el pecado con el propósito de romper nuestra comunión con el Señor. Por ello, usará su arma letal, la tentación. Es así que esta tarde veremos 4 pasos para vencer la tentación. Para los que anotan: primer paso, identificar la procedencia. Segundo paso, identificar el proceso. Tercer paso, identificar el peligro. Cuarto y último paso, identificarnos con el poder de Dios. Antes de desarrollar el estudio, vamos a orar. Padre amantísimo Dios, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer paso para vencer la tentación: identificar la procedencia. Para identificar la procedencia, debemos tener en claro la diferencia entre prueba y tentación. Las pruebas en la vida del creyente proceden de Dios con el propósito de fortalecer nuestra fe. En contraste, la tentación procede del obrar de Satanás. Su propósito: llevarnos al fracaso espiritual. Con esto en mente vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este versículo nos enseña que cuando uno es tentado a pecar, no puede vincular su procedencia de ningún modo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Primera Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Dios que nos salvó desafía nuestras vidas a vivir en santidad, una vida alejada del pecado. La segunda parte de Santiago 1:13 dice: porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esta porción es cuestionado por algunos liberales. Ellos sostienen que la Biblia se contradice, ya que en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, se relata la tentación del Señor Jesucristo. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La aparente contradicción: Santiago menciona que Dios no puede ser tentado, y Hebreos habla de que Cristo fue tentado. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Hay aspectos a considerar. Primero, creemos en que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Por lo tanto, es inerrante. ¿Qué significa? Carece de errores. La Biblia debe interpretarse en su contexto. Es decir, que la Biblia misma tiene las respuestas a las aparentes contradicciones. La respuesta: cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, tomó forma humana. Los evangelios nos enseñan que fue 100% Dios y 100% hombre. Cuando nosotros hacemos el estudio del Evangelio de Lucas, vamos a ver que se nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Y el Evangelio de Juan nos va a presentar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y cuando se nos menciona que fue 100% Dios, se nos va a mencionar que sanó enfermos, hizo milagros, sabía lo que había en el corazón. La mención de que era 100% hombre nos va a mencionar que tenía sueño, que tenía hambre. Como Dios, no podía ser tentado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ahora, como Dios hecho hombre, fue tentado para probar que era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Es importante entender que no había posibilidad de que caiga en pecado. ¿Por qué? Porque en él no había naturaleza pecaminosa. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo, Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, cargó nuestros pecados.
Es por eso que Hebreos capítulo 10 va a hacer referencia a que su sacrificio fue perfecto, una vez y para siempre. La tentación tiene vínculo directo al pecado, por tanto, tiene su procedencia en Satanás. En el libro de Génesis podemos ver a Satanás como el observador maligno de la creación. Génesis capítulo 3, Satanás entra en escena y presenta la primera tentación, que llevó a nuestros padres, Adán y Eva, a pecar. A consecuencia de este primer pecado, Satanás se constituye como el tentador. 1 Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Como hijos de Dios podemos estar seguros de que Satanás no puede condenarnos, pero sí buscará nuestra contaminación para romper nuestra comunión. Conclusión: la tentación procede de Satanás. Su propósito, llevarnos a pecar para romper nuestra comunión con el Señor. Segundo paso para vencer la tentación: identificar el proceso. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una tendencia del corazón humano es buscar culpables y no asumir la responsabilidad de sus malas decisiones. Proverbios 19:3. La Nueva Traducción Viviente dice así: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Cuando Dios nos creó, nos dio intelecto y el libre albedrío. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Por ello Santiago 1:14 inicia con la frase: sino que cada uno es tentado. Queridos jóvenes, vencer la tentación es una decisión personal. Volvamos a leer Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás apelará a nuestra concupiscencia, es decir, a nuestra naturaleza pecaminosa, para seducirnos a pecar. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, es decir, en santidad. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. El pecado, Génesis 3, distorsionó esta imagen, la santidad. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué nos enseña este versículo? Adán y Eva transmitieron la naturaleza pecaminosa. La evidencia: nadie enseña a un bebé a pelear con otro bebé por los juguetes. Nacemos con la naturaleza pecaminosa. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, inicia el proceso de restaurar nuestra imagen y semejanza con nuestro Creador. Inicia el cambio de vida, el desafío, parecernos más a Cristo todos los días. Satanás busca poner obstáculos a este proceso por medio de la tentación. El proceso. Génesis capítulo 3 nos va a enseñar el proceso de la tentación. Ver, codiciar y tomar. Eva vio el fruto, lo codició y lo comió. La estrategia de Satanás va a poner dudas en la mente. No moriréis. Pone deseos en el corazón. Seréis como Dios. Y por último, minimiza las consecuencias del pecado para llevarnos a la desobediencia. No moriréis. Retornamos a Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás buscará atraernos y seducirnos. Es interesante que atraer y seducir son dos términos usados en caza y pesca. Atraer es un término de caza. Para un mejor entendimiento, permítame compartirles una ilustración. En Siberia, los cazadores de lobos emplean la siguiente estrategia. Llevan en un balde sangre, clavan en la nieve el mango del cuchillo, quedando en la parte superior el filo. Luego, derraman alrededor del cuchillo la sangre. Con el efecto del frío se forma un raspadillo de sangre. Los lobos son atraídos por el olor de la sangre. Al encontrar el raspadillo de sangre, comienzan a lamberlo. En el proceso,
su lengua se adormece. Habiendo terminado el raspadillo, comienzan a lamber el filo del cuchillo. Sin darse cuenta, se terminarán tomando su propia sangre. Trasladamos esta ilustración a la tentación. La tentación nos atrae a pecar. El pecado, queridos jóvenes, tiene una triple característica: atrae, atrapa y aniquila. Segundo término, seducido, es un término de pesca. La carnada seduce al pez a morder el anzuelo, lo cual lo lleva a la muerte. Es interesante que la carnada a emplear es dependiendo del pez. Hay peces que se pescan con lombriz, otros con miga de pan, otros con peces más chicos, etc. Lo cierto que Satanás sabe con qué luchamos cada uno de nosotros y nos bombardea con tentaciones para llevarnos a pecar. Conclusión: el proceso de la tentación: ver, codiciar y tomar o experimentar. Tercer paso para vencer la tentación: identificar el peligro. A través de la tentación, Satanás busca romper nuestra comunión con el Señor. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Siendo consumado, da a luz la muerte. La estrategia de Satanás: dudas en la mente, deseos en el corazón que nos llevan a la desobediencia. Las consecuencias del pecado no abortan, queridos jóvenes. Siempre el pecado va a salir a la luz. Si bien el pecado se muestra atractivo, las consecuencias son muy dolorosas. Las consecuencias espirituales y físicas. Consecuencia espiritual del pecado. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este versículo habla de muerte espiritual, no física. Muerte física hace referencia a nuestra comunión rota. Y la consecuencia física, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Advertencia: que el pecado no tome control de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado es un cruel amo. No se sacia de pecar, siempre quiere más, siempre va a pedir más. Juan 8:34, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. El pecado, queridos jóvenes, desgasta, siempre va a pagar mal. Por eso hay una exhortación en amor, Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Una exhortación en amor a no ceder a la tentación. Recordemos la triple característica del pecado: atrae, atrapa y aniquila. Si bien el pecado se muestra placentero, lo cierto es que siempre traerá consecuencias dolorosas para nuestras vidas. Conclusión: cuando cedemos a la tentación, Satanás nos contamina y toma el control de nuestras vidas. Cuarto paso para vencer la tentación: identificarnos con el poder de Dios. Para experimentar victoria, debemos afrontar las tentaciones en dependencia del Señor. Debemos depender en forma activa. ¿Qué significa? Tengo que hacer la parte que me corresponde. Tengo que fortalecer mi comunión a diario. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos orar. En cuanto a la lectura bíblica, Salmos 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Jóvenes, necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para evitar que el pecado tome control de nuestra vida. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, venció la tentación respondiendo: escrito está, escrito está. Debemos fortalecer nuestro tiempo de oración, Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estar alertas implica estar conectados con el Señor para identificar la tentación y vencerlo. De la misma forma, tenemos que depender de la fidelidad de Dios. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar.
Dios en su fidelidad siempre proveerá una salida. La decisión de tomar la salida es personal. No cometamos la equivocación de tomar el camino de la tentación. ¿Por qué? Porque su final es camino de muerte. Conclusión. Solo en dependencia del Señor podremos experimentar victoria sobre la tentación. Hagamos un repaso. Hoy vimos cómo vencer la tentación. 4 pasos para vencer la tentación. Primer paso, identificar la procedencia. Segundo paso, identificar el proceso. Tercer paso, identificar el peligro. Cuarto paso, identificarnos con el poder de Dios. Desafío para nuestras vidas. Vencer la tentación en dependencia del Señor. Dios quiera que la palabra de Dios guarde nuestro pensamiento, gobierne nuestro corazón y guíe nuestros pasos. Vamos a orar. Padre amantísimo Dios, te damos gracias una vez más porque en tu palabra podemos encontrar consuelo, fortaleza, pero también una exhortación a poder vivir en victoria. Rogarte de una forma muy especial que cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestra comunión a diario. Necesitamos de ti. Necesitamos pasar tiempo con tu palabra, examinar nuestras vidas y fortalecernos a través de tu palabra y poder, Señor, descansar en tu guía por medio de la oración. Pedirte de una forma especial, Señor, que seas tú, Señor, guardando nuestro pensamiento, gobernando nuestro corazón y guiando nuestros pasos. Te amamos, te agradecemos por este tiempo que tú nos has permitido disfrutar de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Maravilloso estudio bíblico.